6 personas desaparecidas, 2 rastros distintos, y la decisión de Luna de ir contra todos. Aquella noche, en lo profundo del bosque, el perro sabía algo que la gente no podía ver, pero el tiempo se agotaba, y la elección de Luna o salvaría 6 vidas, o las condenaría a todas. En los bosques montañosos de la cordillera Cantábrica, el día cambió más rápido de lo previsto. Una familia de 6 salió por la tarde de picnic. Mientras avanzaban por la senda, el cielo se oscureció, la niebla descendió y el viento se intensificó. Las baterías de los teléfonos se agotaron y el sentido de la orientación se desvaneció. El terreno, pendientes pronunciadas y superficies resbaladizas, elevó el riesgo. La temperatura cayó rápidamente hasta 2 grados. Al acercarse la tarde, cada paso exigía más energía. En el grupo había una madre embarazada, una abuela de edad avanzada y un niño de 8 años con asma. Para estos 3, las condiciones ambientales dispararon los parámetros de riesgo: hipotermia, posibilidad de caída y dificultad respiratoria. La familia se mantuvo unida, intentando avanzar, pero la senda se ocultaba entre curvas repetidas. El equipo de búsqueda y rescate se movilizó tras la llamada de personas desaparecidas conforme al protocolo. La presión temporal era evidente. Se esperaba nieve pasada la medianoche y las huellas se borrarían. En el equipo trabajaba Luna, una Belgian Malinois de 4 años, con experiencia en discriminación de olores, lectura de efectos del viento y mantenimiento del foco en terreno difícil. Su compañero, Danny, con 6 años de experiencia en campo, asumió la responsabilidad del enfoque operativo. El equipo se dirigió al punto de inicio, utilizando cartografía parcial, referencias topográficas y marcas de localización. A las 19:00 llegaron al coche de la familia. El vehículo quedaba como una silueta pálida al borde del camino, envuelto en niebla. A Luna se le ofrecieron muestras de olor tomadas del interior. Según el protocolo, se presentaron de forma secuencial. Luna registró cada una con escaneos cortos y marcó una dirección hacia una rama de la senda. Esa elección indicaba que la línea inicial de olor había sido captada. La niebla abanica el olor en bandas horizontales. El viento rompe esas bandas, según la pendiente, y crea desviaciones momentáneas. Luna mantuvo la nariz cerca del suelo para recoger moléculas portadoras, y a intervalos alzó el hocico para probar el aire y distinguir microturbulencias. Danny leyó el tirón de la correa y sincronizó su paso con el ritmo de la perra. Avanzar sobre raíces húmedas y piedra implicó apoyos controlados. El equipo utilizó contacto de 3 puntos y el centro de gravedad bajo en los bordes. La visibilidad rondó los 10 metros. Los conos de luz se dispersaban en la niebla y deformaban la percepción de profundidad. Se reajustó el equilibrio entre velocidad y precisión. Pasos cortos, apoyo limpio, controles rítmicos. La retaguardia vigiló los espacios. La línea se mantuvo intacta. La humedad penetró en las capas de ropa y aceleró la pérdida de calor. En paradas breves, pequeños movimientos ayudaron a conservar la temperatura. Cuando la línea de olor se fracturaba, Luna describía círculos y la recogía de nuevo. En una bifurcación, eligió la rama más estrecha y sinuosa, señal de mayor estabilidad de la intensidad del olor allí. Danny dio una señal breve al jefe de equipo para confirmar la ruta. En el mapa, el camino más amplio parecía probable, pero el patrón de transporte por viento de ese día podía engañar. La lógica operativa exigía superponer la matemática del olor con la línea real del terreno. Luna confirmó esa superposición con longitud de zancada estable y ritmo constante de tirón. Los riesgos de salud se cruzaron con el tiempo estimado de hallazgo.
Para la madre embarazada, carga circulatoria y riesgo de hipotermia. Para la abuela, problemas articulares y de equilibrio. Para el niño asmático, broncoconstricción y ausencia del inhalador. El equipo mantenía a mano mantas térmicas, primeros auxilios básicos, módulos de camilla y kits de apoyo respiratorio. Pero el equipo solo importa si se llega a tiempo. Ese tiempo estaba indexado a la fiabilidad de Luna sobre la línea de olor. El suelo del bosque pasó de arcilla encharcada a grava gruesa y roca fragmentada. Esas transiciones generaron pequeñas roturas en la línea de olor. Luna absorbió los cortes con círculos y semilunas y avanzó. El olor cerca de vacíos puede curvarse hacia arriba y crear intensidades falsas. La perra realizó pruebas cortas para descartarlas y reconectarse al vector verdadero. En esas secuencias de prueba, Dani sintió microvibraciones en la correa y permitió breves ralentizaciones. El equipo esperó sin perder disciplina en los bordes. La tarde se hizo más profunda. El viento se volvió pesado, la humedad subió y la línea de temperatura descendió. No llegó nueva información desde el centro. En esa incertidumbre, la línea de olor siguió siendo la fuente más fiable. El equipo mantuvo claro el objetivo: encontrar antes de la nieve. Acelerar añade riesgo de caída, ralentizar consume tiempo. Solo la experiencia sostiene ese equilibrio. Dani revisó señales de fatiga en Luna: posición de la lengua, ritmo respiratorio, ángulo de orejas, longitud de zancada. Luna se mantuvo enfocada. Paso estable, tirón constante, muestreos de aire periódicos. En un punto, un vacío al borde era difícil de ver. La boca de una caída se mostró en la niebla como un marco oscuro. El equipo aplicó técnica de borde, prueba de apoyo, ajuste de distancia de correa, centro de gravedad bajo. Luna suavizó el tirón, probó el aire y volvió al suelo. Los bucles de olor falsos son frecuentes junto a vacíos. La perra los descartó y recuperó la línea. Dani mantuvo en mente el perfil de elevación, pero confió en el ritmo de la correa para confirmar la dirección correcta. La niebla se abría y cerraba por intervalos. Abierta, el haz se alargaba; cerrada, se acortaba. El equipo se adaptó. Con baja fiabilidad visual, las señales táctiles y sonoras ganaron peso. La rutina importó bajo esa carga cognitiva. Parada corta, control de pulso, ajuste de capas, ingesta medida de agua. La humedad fría puede ocultar la sed. El equipo mantuvo la ingesta controlada. En raíces que resbalaban como jabón, se corrigió el ángulo del pie, se aumentó la flexión de rodillas y se bajó el torso. En una rama menos transitada, Luna mantuvo la nariz baja. El vector de olor se estabilizó. Las roturas de banda disminuyeron. Eso sugería que la familia había abandonado el camino principal. En la mente de Dani subió la hipótesis de deriva de pánico hacia senda estrecha. Con baja visibilidad, las personas pueden desviarse a corredores más cerrados. La densidad de árboles brinda una falsa seguridad psicológica. La ruta elegida por Luna encajaba con ese patrón humano. La gestión de energía se volvió crítica con el paso de las horas. La exposición prolongada al frío provoca temblores finos. Los temblores degradan la calidad del movimiento. El equipo mantuvo un tempo rítmico para mantener los temblores por debajo del umbral. Dani evitó presionar la correa innecesariamente. Permitió micropausas cuando la ventana de decisión de Luna lo pedía. Eso evita acumulación de fatiga y protege la precisión de la línea. Con el cambio de terreno, también cambió la técnica de apoyo. Paso corto en roca, apoyo lateral en raíces, plano del pie más ancho en barro. El sonido del bosque se aplanó con la noche. Esa planicie hace destacar ruidos extraños.
El equipo filtró falsas alarmas acústicas. Los cambios de viento trasladan el olor de forma distinta. Luna cambió con frecuencia el ángulo de la cabeza al probar el aire. Esos cambios dibujan la naturaleza estratificada de las bandas de olor. La perra eligió la intensidad más estable entre capas. Dani sintió esas decisiones en la correa y fijó la ruta en consecuencia. La presión de tiempo por el niño asmático creció en la mente del equipo. El aire frío y húmedo estrecha los bronquios. Sin medicación, el tiempo hacia el riesgo se acorta. Para la madre embarazada, el calor y la circulación se ponen a prueba. La hipotermia puede llegar antes por carga interna. Para la abuela, el equilibrio y el dolor articular aumentan el riesgo de caídas. Estos parámetros apretaron el ritmo de búsqueda. En puntos de decisión, el equipo confió aún más en la línea de Luna, porque el vector correcto del olor es el único camino que vincula todos los riesgos con el objetivo real. Tras un rato, las señales del sendero se volvieron completamente tenues. El ojo humano pierde orientación entre formas repetidas. El bosque hace que cada curva se parezca a la anterior. El equipo venció esa trampa cognitiva con rutina y ritmo medido. Luna mantuvo su ciclo corto de parar, recoger, avanzar. Dani informó de distancia y energía al jefe. La estabilidad de la ruta se confirmó vía Luna. El objetivo siguió intacto: contactar antes de la nieve. Hacia la noche, la humedad subió aún más. Las capas de ropa absorbieron agua. La pérdida de calor aumentó. El equipo cerró las capas térmicas con firmeza. Las luces se usaron en haz estrecho. Los conos amplios se dispersan en la niebla y debilitan la visibilidad cercana. Los haces estrechos mantienen claros los puntos de apoyo. En los bordes se mantuvo la línea interior. Cerca de vacíos se multiplicaron las comprobaciones de pie. Luna sostuvo un ritmo cauto junto a vacíos. La falsa intensidad por acumulación ascendente de olor es común en esas zonas. Las primeras horas del operativo transcurrieron bajo un marco de alta fiabilidad del olor y baja fiabilidad visual. El equipo convirtió el olor en brújula primaria. Dani mantuvo las sugerencias del dispositivo como referencia, pero ató la decisión final a la estabilidad del vector de Luna. Eso anticipó un conflicto más agudo entre técnica e instinto más adelante. Por ahora, la línea más fiable era la que elegía la perra. Al acercarse el final de la sección, el bosque cambió su ritmo hacia un silencio de nieve. El aire se volvió pesado. Las bandas de viento se densificaron. El equipo sostuvo el objetivo con la misma claridad: encontrar antes de la nieve. Luna se mantuvo firme en la línea. Hocico cerca del suelo, paso equilibrado, pruebas de aire controladas. Dani se acopló al ritmo de su compañera y sostuvo una traza en la oscuridad. Esa traza era el único indicador real que conducía a la familia perdida. El equipo avanzó en pasos cortos y cuidadosos, siguiendo la línea marcada por Luna. La niebla mantuvo la visibilidad estrecha, y las raíces resbaladizas junto con la roca fracturada complicaron el equilibrio. Con el aumento de la pérdida de calor, la gestión de energía se volvió más estricta. No llegó nueva posición desde el exterior. Cada decisión dependía de la línea de olor. Luna mantuvo el hocico bajo y probó el aire a intervalos, seleccionando el vector más estable entre las bandas de intensidad. Dani leyó el tirón de la correa y mantuvo la velocidad dentro de una ventana segura. Alrededor de las 21:30, Luna se detuvo, levantó la cabeza para probar el aire y eligió una dirección opuesta a la ruta esperada de la senda. El mapa favorecía un camino más amplio, probable. Luna se adentró en un ramal cerrado y poco transitado.
con los cambios de viento, las bandas de olor se rompían lateralmente. La elección de la perra se alineaba con cómo los grupos en pánico derivan hacia trazas estrechas y cerradas. El jefe del equipo dudó. Danny se comprometió con el vector de Luna. Los controles de distancia se ajustaron y en bordes con riesgo se mantuvo contacto de 3 puntos. Cuando el suelo pasó a grava suelta y esquisto quebrado, los pasos se acortaron y el ángulo del pie se volvió diagonal. Colchones de musgo redujeron la fricción y causaron resbalones. El equipo incrementó el control del tobillo. La humedad empapó las capas de ropa y elevó la pérdida de calor. Las paradas breves incluyeron ajustes térmicos. Agua y calorías se midieron. La humedad fría puede ocultar la sed. Danny observó la posición de la lengua y el ritmo respiratorio de Luna para detectar umbrales de fatiga. La perra se mantuvo enfocada. Más adentro del desvío, la senda dio paso a ramales cerrados. El suelo estaba encharcado. Los microdeslizamientos tras cada apoyo reducían la calidad de la pisada. Luna rechazó la intensidad falsa con círculos cortos y semilunas y volvió al vector verdadero. El pooling de olor a lo largo de los bordes de vacío se probó y se abandonó. La velocidad descendió en esta zona. La distancia de correa se mantuvo en rango seguro. El equipo cruzó los bordes con apoyo controlado y centro de gravedad bajo. La niebla se abría y se cerraba, deformando la percepción de profundidad. Las luces permanecieron en modo de haz estrecho. Los conos amplios se dispersan y debilitan la visión cercana. A medida que se estrecharon los espacios entre árboles, el equipo avanzó en fila india y ajustó controles de equipo para evitar enganches. En capas de hojas blandas, el riesgo de caída bajó, pero el gasto de energía subió. Pequeños aumentos de velocidad solo se permitieron en segmentos planos y seguros. La sugerencia de ruta amplia del GPS chocó con la senda estrecha de Luna. El viento estaba doblando el olor a través del terreno. Los mapas son probabilidades. El olor es dato vinculado a la fuente. A medida que la temperatura descendió, aumentaron los umbrales de temblor. El equipo usó micromovimientos rítmicos para conservar calor. Danny contuvo aceleraciones innecesarias para evitar caídas. En las ventanas de decisión de Luna se permitieron micropausas. Esto protege la precisión de la línea. En ramas menos transitadas, donde las bandas de intensidad permanecieron estables, la confianza del equipo se renovó. Con la nieve cerca, los márgenes de tiempo se estrecharon. A eso de las 23:15, los primeros copos de nieve aparecieron en los conos de niebla. El suelo aún no acumulaba, pero el riesgo de borrado de huellas crecía rápido. Luna redujo la velocidad cerca de un borde y alertó junto a un labio. Abajo, unos 15 metros, se distinguía una silueta pequeña encajada entre rocas. El niño de 8 años, trabado tras una caída, con respiración débil y sin inhalador. El aire frío y húmedo estrecha los bronquios. La demora eleva el riesgo rápidamente. Se activaron protocolos de borde, cuerda fija, ángulo de descenso, manejo de fricción. El descenso se organizó de forma controlada y rápida. La roca rota y las superficies húmedas exigieron colocación meticulosa del pie. Abajo se aportó apoyo respiratorio básico. Arriba se prepararon térmicas y camilla en paralelo. Una vez que el niño alcanzó la zona segura superior, se redujo la pérdida de calor. La operación funcionó ahora en 2 vías: intervención urgente abajo y continuidad de la línea arriba. Luna se mantuvo en el borde, sosteniendo el foco del vector sin deriva. Danny se sincronizó con su ritmo y minimizó la demora. Con el niño estabilizado, el equipo superior debía retomar la línea sin pérdida de tiempo. Antes de que la nieve se intensificara,
Readquirir el vector de olor era el único camino fiable hacia los 5 restantes. Luna volvió al trabajo de suelo, hocico bajo, paso equilibrado. La intensidad falsa recibió pruebas cortas y fue descartada. El equipo abandonó el borde y reingresó a la senda estrecha con espacios ajustados. El equilibrio velocidad-precisión se reajustó para ganar distancia antes de la acumulación. El viento cambió en intervalos cortos. Las bandas de olor se doblaron con la pendiente. El mapa favorecía rutas amplias y seguras, pero Luna forzó un ramal cerrado. En este conflicto ganó la evidencia ligada a la fuente, la consistencia interna del olor y la estabilidad del vector de la perra. Dani siguió microaumentos en el tirón y mantuvo el rumbo. La gestión de energía siguió estricta. Correcciones térmicas breves y agua-calorías medidas se realizaron sin alargar paradas. Alrededor de las 23:45, la nieve fue más evidente. El riesgo de borrado era ya tangible. Los giros erróneos en sendas estrechas quemarían minutos valiosos. Tras recuperar la línea, Luna avanzó con mayor confianza. Los intervalos de muestreo de aire se acortaron y el vector de suelo se estabilizó. El jefe actualizó el análisis, riesgo-coste, y ató la ruta a la línea de Luna. Dani mantuvo el GPS como referencia y tomó decisiones finales vía Luna. Con el niño a salvo, esta elección mejoraba las posibilidades de llegar a los demás. En mezclas de hojas y grava, la postura se ensanchó. Sobre raíces resbaladizas, el apoyo se volvió diagonal. Las bocas de borde aparecieron como marcos oscuros en la niebla. El peso se mantuvo bajo, la distancia de correa segura. El pooling de olor en bordes de vacío, falsa intensidad conocida, se probó rápido y se descartó. El ritmo de zancada y la fuerza de tirón de Luna confirmaron que la línea seguía empujando hacia el objetivo. En esta fase, la tensión técnica instinto tuvo un resultado práctico. Los mapas señalan probabilidad. El olor muestra realidad. El transporte por viento había minado la ruta favorecida por GPS, mientras el vector de la perra coincidía con la deriva de pánico hacia ramales cerrados. El niño quedó asegurado arriba, con apoyo térmico y respiratorio. La línea se mantuvo arriba, mientras el equipo avanzó hacia los 5 restantes. Al espesarse la nieve, la ventana temporal se estrechó más. El equipo recortó charla y pausas, cuidando el tempo. Luna sostuvo ciclos rápidos de microrecogida. Rechazó intensidad falsa con pruebas cortas. El vector se mantuvo. Dani se fijó al ritmo de la perra. Mantuvo la velocidad dentro de márgenes de seguridad. Más lento en segmentos de riesgo, empujes controlados en planos seguros. Con energía estable, la calidad de avance se mantuvo alta. La sección cerró sobre una línea conquistada. Tras rescatar al niño, Luna readquirió el vector y lideró un empuje decisivo antes de que la nieve borrara la huella. La senda elegida siguió correctamente el olor doblado por la tormenta. En campo, el lenguaje del olor superó a la tecnología probabilística. La nieve venía. Ser fiel al vector era la única constante que podía decidir el destino de la misión. Después de las 23:15, el operativo sostuvo 2 líneas a la vez. Abajo, la condición urgente del niño. Arriba, la continuidad de la línea de olor. La seguridad en el borde estaba fijada. El equipo de descenso colocado, ángulos y fricción ajustados. Abajo, la respiración débil del niño exigía apoyo inmediato. Arriba, las bandas de olor impulsadas por el viento debían recapturarse antes de que se intensificara la nevada. El plan dividió el tiempo. Intervención corta y efectiva, y luego retorno a la línea sin demora. Luna se mantuvo estable en el borde, probó el aire y volvió al suelo con el foco intacto.
Danny mantuvo la distancia de correa en la ventana segura y esperó a que el equipo inferior completara la preparación sin romper el ritmo de la perra. El descenso terminó rápido y limpio. Entre roca fracturada, el equipo recortó una posición de trabajo estrecha. Aportaron apoyo respiratorio básico y redujeron la pérdida de calor. Arriba, la preparación de camilla y elevación se activó. El movimiento torácico del niño, superficial e irregular, reflejaba el impacto del aire frío y húmedo en la broncoconstricción. El soporte inicial mejoró el ritmo. En la parte superior, las órdenes fueron breves y ajustadas para controlar riesgos de elevación y salida. Tras llevar al niño a la zona segura superior, el coste en tiempo fue mínimo. El resto de la familia seguía sin localizar. Recapturar la línea de olor antes de la nieve era innegociable. La decisión crítica tomó forma en la acción: estabilizar abajo y volver a la línea real de olor arriba. Cuando Luna reanudó el avance, mantuvo el hocico bajo, pasos equilibrados y pruebas de aire controladas. Desde el borde reingresaron a la senda estrecha. Cambios de viento llegaron en ráfagas cortas. Las bandas de olor se curvaban sobre la ladera y generaban intensidad falsa. Luna ejecutó círculos cortos y semilunas, comprobó esos bolsillos y volvió al vector verdadero. Danny leyó microaumentos en el tirón y mantuvo la velocidad dentro del corredor seguro, más lento en segmentos de riesgo, empujes medidos en planos. Hacia las 23:45, la nieve ya tenía presencia definida. El suelo empezó a tomar una primera capa. La mezcla hoja-grava se ablandó bajo los pies y consumió más energía. El riesgo de borrado pasó de pronóstico a activo. Las paradas breves ajustaron capas térmicas e hidratación sin arrastre. Luna acortó intervalos de muestreo de aire y aumentó controles de suelo. Comportamiento estándar cuando baja la consistencia del olor. Pruebas rápidas rechazaron el pooling falso. El vector de suelo se mantuvo. Danny conservó el GPS como capa de referencia, pero ató el rumbo final al tirón estable de Luna. El terreno cambió de arcilla encharcada a roca y esquisto. El musgo alteró la fricción y generó deslizamientos sorpresa. El ángulo del pie se volvió lateral. El control del tobillo subió. El peso se mantuvo bajo. En los bordes, el TTINT equipo conservó contacto de 3 puntos. La niebla enmarcó bocas de caída como siluetas oscuras. Haces estrechos aclararon puntos de apoyo. Luna suavizó el tirón junto a vacíos, probó el aire y volvió al suelo. Rechazó trampas de olor curvado hacia arriba, típicas de los espacios vacíos. Alrededor de medianoche, el copo se espesó. La acumulación aceleró. La primera capa empezó a degradar señales de superficie. El ritmo de pasos se ajustó otra vez para sostener velocidad y precisión juntas. El equipo cicló gestión de respiración y calor en bucles cortos. Los umbrales de temblor subieron, pero la calidad de movimiento se protegió. Luna trabajó más baja y con pasos más cortos. Pausó a menudo para probar el aire. Los bolsillos falsos se examinaron y descartaron. El trabajo de olor cercano al suelo compensó señales borradas por la nieve nueva. Danny bloqueó aceleraciones innecesarias. En segmentos de alto riesgo, los pasos se acortaron y la base se ensanchó. La intensidad del olor cayó con fuerza en un tramo. El viento cambió de dirección y fracturó bandas a través de la ladera. Luna amplió círculos, añadió semilunas y pequeños zigzags, buscando la intensidad más estable a través de capas. El vector pareció retrasado, luego se encajó cuando la perra atrapó la línea. El tirón de la correa subió. Danny sintió microvibraciones y dio una pequeña renovación de velocidad, solo en plano seguro.
Una columna de maderas cerradas estrechó el corredor. El espaciamiento angosto eleva el riesgo de enganches. El equipo apretó intervalos y verificó colocación de equipo. Las luces quedaron en haz estrecho para proteger visión cercana. En hoja blanda con grava, el drenaje de energía subió. Los pasos fueron cortos y rítmicos. Luna aumentó la frecuencia de pruebas de aire, se mantuvo baja y el vector sostuvo. La intensidad falsa recibió tests rápidos y fue descartada. Con la nieve cerrando datos de superficie, la perra apoyó más su lectura en capas de aire. Hacia las 00:20, el olor fortaleció de nuevo. El tirón de la correa se estabilizó con un aumento claro. Señal de entrada en una microtopografía, con transporte más estable. El suelo subió levemente y ofreció luego un descenso controlado. Los cojines de nieve en bordes pueden empujar el olor hacia arriba en vacíos. Luna mantuvo esas pruebas cortas y regresó al suelo. Dani sostuvo la línea. El jefe actualizó riesgo-coste y se mantuvo atado al vector de la perra. La decisión crítica se probó con resultados de campo. El niño estabilizado abajo, arriba, la línea recapturada antes de la acumulación significativa y llevada adelante. La misión no estaba terminada. Quedaban 5, con hipotermia y caídas más probables, bajo nieve densa y frío. Familias fragmentadas suelen elegir sendas estrechas y cerradas, abrazar refugios cercanos y buscar coberturas naturales bajo pánico. Esos patrones humanos suben en mapas de probabilidad. Cuando coinciden con el vector del olor, la calidad de búsqueda se dispara. Cerca de las 00:30, la capa de nieve era inequívoca. Los signos pequeños se desvanecieron rápido. Los marcadores de superficie perdieron definición. El equipo apretó gestión de energía y recortó tiempos muertos. El temblor se coló en algunos miembros, pero micromovimientos protegieron calor. Luna sostuvo ciclos de microrecogida y eligió la intensidad más estable entre capas. Por un tramo, su hocico trabajó más pegado al suelo. Pistas aéreas complementaron rastros de superficie borrados. El suelo alternó. Apertura breve, luego copa cerrada de nuevo. En las aperturas, el viento cruzado astilla el olor en lateral. Luna aprobó bandas y escogió la línea más estable. De nuevo, bajo arbolado denso, bajó a trabajo de suelo y bloqueó el vector con pausas cortas. Estas transiciones fueron manual de gestión de transporte, de olor bajo nieve y niebla. En una zona la intensidad subió y bajó de golpe. Ese patrón sugiere a menudo refugio o presencia humana cercana, un pool de olor, aunque también hay pools falsos bajo nieve. Las pruebas fueron rápidas y cuidadosas. Luna hizo círculos y semilunas para filtrar la trampa. Al volver a la línea verdadera, el tirón se estabilizó. Dani mantuvo el ritmo de ruta y el espaciamiento seguro. Cualquier aumento de velocidad fue corto y solo en planos. La psicología se sostuvo en la estabilidad del vector. Los dispositivos quedaron como referencia. En niebla y viento cambiantes con nieve que borra, el lenguaje del olor supera a las herramientas probabilísticas. Luna aplicó métodos entrenados de campo. Probar, soltar lo falso, atarse a la línea verdadera y ajustar la zancada al vector. Dani se fijó a ese ritmo, evitando movimientos vacíos. El jefe renovó bucles riesgo-coste de forma continua. Cerca de las 00:40, la fuerza del olor volvió a subir, señal de aproximación. La nieve era ahora espesa y expansiva. Cualquier resto de señal superficial se evaporaba. La cobertura natural, grupos de árboles densos, terreno plegado, ganó probabilidad. La misión entró en un bucle de precisión final. Parada corta, prueba de aire, bloqueo de suelo, chequeo de intensidad falsa y avance. Luna mantuvo el vector.
Danny preservó el avance sin elevar el riesgo de caída. La sección cerró con la decisión crítica validada. El niño seguro, la línea recapturada bajo nieve y el acercamiento a los 5 restantes ajustado. El tiempo se estrechó. La nieve siguió borrando y las temperaturas se mantuvieron bajas. Ser fiel al vector, testear hipótesis de refugio y rechazar rápido intensidades falsas formaron el único camino hacia el contacto físico en el siguiente paso. Hacia las 00:40, la capa de nieve tenía definición. El suelo llevaba una película blanca, fina pero decisiva, que devoraba rápido las señales de superficie. El viento partía el olor en estratos a través del terreno. La niebla se abría y cerraba, masticando la percepción de profundidad. El equipo sostuvo un corredor ajustado de velocidad y precisión. Luna trabajó con hocico bajo, zancada corta, micropruebas frecuentes. Sondó intensidades falsas, soltó trampas y bloqueó el vector verdadero. Cuando el tirón se estabilizó y aumentó, Danny fijó el rumbo al vector de la perra. En bordes, mantuvieron contacto de 3 puntos. En planos seguros, solo permitieron empujes controlados. La densidad de árboles se abrió en un claro breve y volvió a cerrarse. Los vientos cruzados en el claro podían fragmentar el olor en lateral. Luna ajustó el ángulo de la cabeza a menudo, probó el aire y luego descendió al suelo para rebloquear el vector bajo copa. Las mezclas de hoja y grava ablandaron el apoyo, elevando el coste energético. Las paradas cortas ajustaron capas térmicas y agua medida. Ningún alto se permitió arrastrar. La nieve acumulada estaba a minutos de borrar las últimas señales someras, empujando la lectura hacia el transporte aéreo y la física del olor. A sotavento de árboles altos apareció un microcorredor tenue, donde el transporte era más débil y el olor hacía pooling con mayor consistencia. El tirón de Luna se hizo más fuerte, la zancada siguió compacta y decidida. Ejecutó un círculo ceñido, luego una corrección lateral, y se detuvo ante una oquedad baja en el tronco. La abertura era ancha a nivel del suelo, ceñida de nieve fresca y oscura por dentro. Luna rascó cerca de la superficie, comportamiento clásico ante un pool de alta concentración. Danny se acercó con haz estrecho y escaneó el interior. 5 siluetas se resolvieron: la madre embarazada, la abuela de edad avanzada y 3 familiares más, unidos y compartiendo calor dentro de la oquedad. En el rostro de la madre embarazada, los signos de hipotermia se marcaban: labios pálidos, movimientos lentos, conciencia fluctuante. La abuela temblaba y peleaba con el equilibrio. La fuerza muscular estaba abajo. Los otros 3 mostraban agotamiento y pérdida de calor. La oquedad cortaba el viento, pero el frío húmedo había empujado la temperatura corporal hacia abajo. El equipo montó un dispositivo compacto de intervención: mantas térmicas, correcciones de capas, transferencia de calor por proximidad y chequeos cortos y repetidos de pulso y estado. En la entrada, Luna se asentó en postura de alerta baja, vector estable. La concentración de olor y la confirmación visual coincidían por completo. La energía y el tiempo alcanzaron una segunda cresta crítica. La acumulación aceleraba, la demora sumaría riesgo de caída e hipotermia profunda. Las prioridades reflejaron la biología. Madre primero, abuela segunda, adulto más exhausto tercero. Los otros 2 saldrían con apoyo de marcha y escolta de corto alcance. Salir de la oquedad exigió trabajar el triángulo espacio estrecho, suelo deslizante, baja visibilidad. El ángulo del pie se volvió diagonal, subió el control del tobillo y el peso se mantuvo bajo. Danny sostuvo la distancia de correa en banda segura y minimizó la exposición a bordes en las transiciones.
La ruta de evacuación se planeó para cruzar un claro breve donde el transporte del olor era perturbador, pero el terreno ofrecía un segmento más plano y de menor riesgo de caída. Allí, el equipo permitió un empuje de velocidad corto y controlado para ahorrar tiempo total. La madre se estabilizó con apilado térmico y transferencia de calor. La abuela recibió puntos de apoyo extra y una doble verificación de pisadas. Un adulto necesitó ayuda intermitente por pérdida de calor. Los otros dos avanzaron con escolta cercana y paradas cortas no arrastradas. Danny mantuvo el tempo como un metrónomo. Ningún alto se alargó. Ningún empuje se aplicó en segmentos de riesgo. La nieve se engrosó hasta una capa más ancha y agresiva. Las señales de superficie desaparecieron. El feedback del apoyo se hizo más blando. Los haces estrechos se fijaron en puntos cercanos. Correcciones térmicas cortas protegieron a quienes rozaban el umbral de temblor. Agua y calorías se administraron medidas y rápidas. Los 5 de la oquedad se reagruparon un instante en el segmento más seguro y luego se movieron en secuencia. Esa coreografía redujo riesgos de caída y errores de espaciamiento. Durante la evacuación, Luna ejecutó tests rápidos de intensidad falsa cerca de bordes, filtrando ruido ambiental. El vector servía ahora a la seguridad de salida más que a la readquisición de línea. El ritmo importó. Se bloquearon aceleraciones innecesarias y bajó la velocidad en tramos de riesgo. Danny siguió calidad de movimiento, seguridad de apoyo, disciplina de espaciamiento y líneas de energía en comprobaciones en vivo. Las últimas curvas de la ruta se sucedieron mientras la niebla se abría y cerraba en lapsos breves. Las fijaciones de cuerda se mantuvieron sólidas. El contacto de 3 puntos no se rompió en los bordes. La nieve en el límite del arbolado puede curvar el olor hacia arriba en vacíos. Esas trampas se probaron y se soltaron con rapidez. En planos estables, el equipo permitió un empuje prudente y cerró la salida. Los 5 de la oquedad alcanzaron el punto inicial de evacuación dentro de la ventana crítica. El traslado al hospital se organizó sobre la marcha. Se revisaron en ciclos los apilados térmicos, el calor portátil y los equipos básicos de apoyo respiratorio. La madre embarazada se triagó primero por signos de hipotermia bajo carga circulatoria. La abuela se evaluó por pérdida de calor, con problemas de equilibrio y articulaciones. El adulto exhausto recibió descanso y recalentamiento. Los 2 escoltados pasaron controles rutinarios. El niño, ya estabilizado arriba, fue transportado con apoyo respiratorio intacto. Las operaciones de campo cerraron con éxito su segunda columna vertebral. En las horas siguientes, las líneas clínicas se reordenaron una a una. La temperatura de la madre subió bajo recalentamiento controlado. La circulación y el ritmo volvieron hacia límites normales. El riesgo del bebé cayó por debajo del umbral crítico gracias al timing. La abuela recuperó estabilidad con calor y soporte. Se revisaron fuerza muscular y seguridad de marcha. El adulto agotado se repuso con reposo, breve e ingesta. Los 2 escoltados superaron cribados simples y se marcaron como estables. La línea respiratoria del niño se normalizó con apoyo básico. La ausencia del inhalador se compensó con broncodilatación clínica. 6 vidas cruzaron juntas el umbral. El epílogo volvió a la quietud de campo. Danny pensó por qué la ruta amplia, probable del mapa, engañó bajo el viento de esa noche. El transporte quebró el olor en la ladera y agrupó intensidad junto a vacíos, doblando bandas lejos de caminos probables. El hocico de Luna leyó un idioma que los instrumentos no ven, microclaves estratificadas montadas en viento y terreno.
Millones de receptores olfativos trazaron una línea que la tecnología no supo ver. El vínculo humano-perro no solo ejecutó entrenamiento, cargó confianza silenciosa al borde de la tormenta. La columna de la misión repitió la misma verdad 2 veces. Abajo, un niño encajado junto a la caída. Arriba, 5 cuerpos guardando calor en la oquedad. En ambas escenas, las decisiones se ataron al idioma del olor. Nieve y niebla borraron lo que usan los ojos. El aire cargó lo que necesita la vida. La tecnología ofreció referencias. El instinto, entrenado y probado, se conectó a la fuente. Dani miró a Luna y entendió que el vínculo era el vector, invisible, pero hallable con el sentido correcto. Cuando los planes de Alta se cerraron y el bosque volvió a la quietud blanca, la nieve encamó las sendas hasta que todas parecieron iguales. En esa igualdad, la suma de decisiones correctas formó un único rescate. La alianza humano-perro tendió un puente en una noche de clima y terreno. Vendrá otra montaña, otro viento, otra niebla. El ritmo permanece. El idioma del olor, la presión del tiempo, el vector verdadero. Al cerrar el archivo de misión, una línea destacó en las notas. El viento señala el olor en otro lugar. Los ojos y el hocico correctos encuentran el vector en el momento justo. Esa línea sostuvo el corazón de Huella Perdida. Una familia en la oquedad en el tiempo exacto. Un niño en el borde cuando el aire lo dijo. Una perra sosteniendo una línea bajo nieve. La noche se mantuvo larga y dura, pero terminó en vida. En campo, la única huella ya no estaba perdida. Era la memoria silenciosa de un camino encontrado.